Ignition system is armed. T-minus Sound 15 suppression water seconds. system is Guidance activated. internal. 12, 11, T-minus 10, 10, 9, 8, ignition 7, sequence start. 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues bienvenidos todos y todas a bordo. Muy buenas tardes, soy Mito Arjan Campos y comenzamos una nueva emisión de esta Radio Ibérica Resistencia. Comenzamos un nuevo vórtice. Si estás escuchando esta transmisión, ya sabes lo que decimos, es porque eres parte de la Resistencia. Lo venimos diciendo desde aquí, desde el vórtice. Este año, este 2015, es un año definitivo para coger las riendas del cambio, para cambiar la realidad que nos toca vivir, la realidad que unos pocos nos quieren hacer vivir. Vamos a ser nosotros los que decidamos qué tipo de sociedad queremos o ese tipo de sociedad en el que queremos vivir. Bueno, pues a través de aquí, a través del Vórtice Radio, queremos contribuir a ese cambio de mentalidad, de actitud, con información y mediante análisis independientes, opiniones independientes que te ayuden a ti, que nos escuchas, a reflexionar. Ya sabes que te decimos siempre antes de comenzar el vórtice que no te creas ni una sola palabra de lo que vas a escuchar en este podcast. Ni una sola palabra. Sencillamente te invitamos a que a través de el vórtice utilices la información para crear un diálogo interno, para reflexionar y modificar quizás algunos de esos dogmas o creencias que tienes sobre la realidad. Y si no, bueno, pues sencilla y llanamente para que nos escribas o nos puedes escribir y bueno, pues dialogues con nosotros y quizás nos ayudes tú a nosotros a cambiar nuestro modo de ver la realidad. Diálogo, de eso se trata. Comenzamos, como siempre, un nuevo programa, en este caso con un invitado especial al que agradecemos el tiempo que nos dedica en una agenda que tiene bastante ocupada y en fin, os va a gustar, no os vayáis porque yo creo que su opinión y su experiencia personal y profesional es bueno, importantísima, increíble, para entender qué está pasando con la información aquí en España. Pues eso, comenzamos un nuevo vórtice, no se vaya nadie. Bueno, comenzamos un nuevo vórtice con Jesús Cintora, que nos acompaña, lo dicho, aquí hoy. Agradecerle, muy buenas Jesús, muchísimas gracias, agradecerte el tiempo que nos dedicas en eso, en una agenda ajetreada que tienes y nada, un placer tenerte aquí con nosotros en el vórtice. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, el placer es mío y encantado de participar en iniciativas como esta, ¿no? Que son algo distinto y alternativo en los tiempos que corren. Pues oye, la gente o un montón de gente, ¿no? Se hacen, yo creo que tres preguntas básicas. Una es ¿qué te pasó a ti? Otra es si el reflejo de lo que te ha pasado a ti realmente, ¿no? Lo que te ha pasado es el reflejo de lo que está pasando en la prensa o en la comunicación, ¿no? En medios de información más bien en España. Y otra es qué va a ser o qué estás haciendo, ¿no? Y qué propones o en qué andas metido, ¿no? Para combatir o para contestar a lo que pasó, ¿no? Porque todo el mundo se ha quedado con la destitución, ¿no? Con tu marcha de las mañanas de 4, un programa independiente donde se oían voces independientes y donde, bueno, por lo menos era plural y la gente se quedó un poco como huérfana, por decirlo de alguna manera, huérfana, porque había muy pocos programas donde sacar la información. ¿Es realmente lo que te ha pasado a ti un reflejo de lo que pasa en los medios de información aquí en España? Hombre, vamos a ver, sí es cierto que la gente debe saber que ha habido un retroceso en libertad de prensa en España en los últimos años que es gravísimo, ¿no? Basta ver cómo estamos en un año electoral en el cual se ha decidido, lo decide el gobierno de Mariano Rajoy, que abre un concurso para reordenar las televisiones y va a adjudicar una serie de canales. Casualmente esto, que se lleva anunciando desde hace meses, se va a resolver poco antes de disolver las cámaras, allá por el mes de octubre. Claro, las televisiones, los canales, las empresas televisivas, para que la gente lo entienda,
saben que el gobierno va a tomar esa decisión y que a uno le puede dar canales y a otro no. Entonces se abre una especie, es como una especie de zanahoria, ¿no?, que se pone. Y evidentemente eso condiciona la libertad de prensa, condiciona lo que van a contar esos medios de comunicación y las decisiones que van a tomar. Esto, desde mi punto de vista, es un grave atentado a la libertad de prensa, y esto se ha decidido hacer por el gobierno. Y se va a resolver. Yo sé que son temas, probablemente la gente piensa farragosos, son cosas de empresas, licencias de televisión y tal, qué lejos nos queda, pero no, estamos hablando de hasta qué punto se condiciona lo que las teles van a contar, porque aspiran a que les den sus canales, ¿no? Y como te digo las teles, te digo empresas, porque a esto concurre también un grupo tan importante como el Grupo Prisa, que tiene el diario El País, que tiene la cadena SER, en fin, concurre Vocento, concurren una serie de grupos que aspiran a tener ese canal, concurre una Edisa, prácticamente todos aspiran a tener unas televisiones, ¿no?, que valen un montón de dinero tener un canal, bien porque lo vas a tener en propiedad o bien porque decides alquilarlo, como está ocurriendo pues en el caso de una Edisa, que lo tiene alquilado a Discovery Max, o el Vocento, que ahora lo tiene alquilado a Paramount. De lo que se trata es de conseguir eso, que es una televisión, un canal, una licencia para emitir, que es un montón de dinero. Por no hablar de otras empresas pues que compiten unas con otras. Imagínate Mediaset compitiendo con A3 Media, pues aspiran a que una no tenga más que la otra en canales, porque eso es, a fin de cuentas, el reparto de la tarta publicitaria, de una serie de cosas, ¿no? Y en esas estamos, y esto es lo que se hace en año electoral, y a la gente prácticamente no se le cuenta. Eso por una parte, y luego por otra tienes también que con la crisis económica ha habido una caída de la publicidad importantísima, ha habido un recorte de inversiones en los medios de comunicación, y los medios de comunicación están mucho más condicionados, mucho más débiles para proteger su independencia. Y esto no hay más que verlo en las líneas editoriales de determinados periódicos, por ejemplo, ¿no? Hasta qué punto están condicionadas por aquellos bancos que los están sustentando, ¿no?, que están permitiendo que se mantengan a flote. Por no decir que hay veces que son los propios gobiernos los que están manteniendo a flote medios de comunicación importantes porque determinan o no que determinadas empresas les echen una mano. Empresas importantísimas, ¿no?, de las grandes del IBEX 35. Esto, que a la gente probablemente no se le está explicando tanto, o que la gente no se atreve a explicarlo, yo creo que hay que contarlo, porque está ocurriendo y es un grave retroceso en las libertades en general de nuestro país. Porque coartar la libertad de prensa es coartar la libertad de que una sociedad avance. La mejor forma de que una sociedad avance es criticando, cuestionando lo que está mal, no por criticar, sino para que mejore. Si tú coartas eso, al final acaba estando todo más todavía en manos de los de siempre. Claro. Y es así, y bueno, la pregunta que me has hecho es muy amplia. Sí. Yo soy más partidario de preguntas más concretas, si quieres ahora entramos en alguna más. Pero sí, yo esto creo que es fundamental que la gente lo comprenda, ¿no? Y en ese contexto se producen muchas cosas en los últimos meses. Nosotros aquí, yo por lo menos a través del Vórtice, lo que intento es sobre todo dar una imagen. De ahí también, ¿no?, la pregunta amplia, una imagen inicial de contextualizar, o sea, una imagen inicial de cómo están realmente las cosas en diferentes sectores, ¿no? De ahí, pues eso, un poco la amplitud de la pregunta, ¿no? Pero ya yendo, por ejemplo, a tu caso más en particular, yo veo que tú no te callas, veo que además sacas un libro, veo que además no te cortas en dar nombres, ¿no?, en hablar de empresas determinadas, es decir, de aquellos que realmente están moldeando la visión, es decir, los que producen las gafas a través de la cual nosotros vamos a ver la realidad, ¿no? Buscando en Internet, por ejemplo, y metiéndonos en tu caso más en particular, ¿no? Pues uno de los pocos artículos que sale aquí, uno de los últimos, artículos que sale del Plural, habla aquí de el último, bueno, quizás el último encontronazo, ¿no?, con un poderoso, con una de esas empresas. Méndez Pozo, dice, criticado por Cintora, Canal 8 pertenece a Méndez Pozo, el polémico empresario que controla la mitad de Radio Televisión de Castilla y León, Navarra Televisión, Onda Cero, la agencia de noticias ICAL y varias empresas audiovisuales. Ahí estamos hablando ya, ¿no?, de lo que tú nos comentas, ese oligopolio, a esa concentración, ¿no?, de medios en manos de unos pocos, además de la... Sí, no, pero yo no he hablado en ningún momento ni de oligopolio, ni de concentración, ni he tenido ningún encontronazo con nadie, ¿eh? No. Y en la noticia aquí, ¿por qué? Porque, bueno, lo reflejan básicamente, fuiste a presentar el libro, ¿no?, el último libro que has escrito, y bueno, dice aquí que se te hizo un boicot
o eso quiere reflejar, ¿no?, el plural, a través de este medio, se te hizo un boicot no nombrándote en lo que era la noticia, que era la presentación tuya del libro, ¿no? Y sí saliendo, por ejemplo, Revilla. Pero esto, a ver, a fin de cuentas esto que publica Plural, publicó el Diario Público, insisto, no es ningún encontronazo, es simplemente que yo voy a presentar el libro a mi pueblo, voy con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, y se presenta el libro en Ágreda, y la información que se da en la televisión de Castilla y León, que es una televisión que, para que la gente entienda, pues está controlada, entre otros, pero de forma muy importante, por Méndez Pozo, que es el constructor, uno de los constructores que estaba detrás de la obra del Gamonal, del barrio de Gamonal. Bueno, pues en esa televisión se hace, iba a decir una información, pero vamos a llamarle una desinformación sobre la presentación del libro, que es muy peculiar y que, bueno, pues está colgada en las redes y la gente lo puede ver como ejemplo de hasta qué punto se puede ser tan ridículo, ¿no? Es decir, se va a la presentación de un libro, pero se cuenta que ha estado Miguel Ángel Revilla en la presentación del libro de un buen amigo. Y no se dice de quién es el libro, ni quién es el autor, ni quién había llevado a Revilla a Ágreda, que era mi pueblo, ni, en fin, me río por no llorar, ¿vale? Entonces, no es encontronazo, es simplemente que hay gente que está utilizando el dinero público para hacer estas cosas, porque el señor Méndez Pozo, entre otros, no es que tenga su televisión y la monte con su dinero, no, esa televisión recibe una buena inyección de dinero público, ¿sabes? Entonces yo no sé realmente cuál es el motivo de que se haya decidido desinformar de esa forma en este ejemplo, ¿no? No sé si es porque cuando fue la obra del Gamonal hubo un programa como el mío que contó negro sobre blanco lo que estaba ocurriendo ahí y hasta qué punto este señor, que por cierto estuvo condenado y no cumplió prácticamente nada de la condena, ¿no? Está muy bien conectado con el poder, siempre lo ha estado, y prueba de ello es que tiene el control de esta televisión y de todos los medios que acabas de decir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de lo que hay. Y hilando con lo anterior, yo entiendo que debe haber grupos de comunicación. El debate puede ser si debe haber 2, 3, 4, 5. Pero el problema es hasta qué punto se condiciona a esos medios de comunicación, se les coarta, se les pone la zanahoria o se les pone la soga al cuello, ¿no? Hay un debate ahí que es muy interesante. Yo intento ser muy cuidadoso en mis palabras, ¿no? Lo cual no quiere decir que me calle. No me callo, pero tampoco quiero ser un incendiario en ningún sentido, como me han pretendido acusar, porque hay quien, encima de que tratas de contar las cosas y de hacerlo de una forma educada, ¿no?, y comedida, tratan de colocarte en el lado del antisistema o del incendiario. Yo no utilizo palabras gruesas, ni hablo de encontronazos, ni hablo de, ¿sabes? Simplemente cuento datos y luego ya cada uno que ponga los objetivos, ¿no? ¿Y tú crees realmente que en un momento como este, en el que está clarísimo que se está dando, está cambiando completamente la manera en la que entendemos la sociedad, en la que el pacto que había básicamente de proteger a las clases medias, de dar unos servicios sociales básicos, de entender la democracia como algo activo y participativo a las personas, etcétera, todo ese cambio que se está dando, ¿tú crees que para una persona como tú, que entiende el periodismo como tú lo entiendes, hay un espacio en las grandes cadenas, aparte ya independientemente, o sea, decirte, visto esa unión que hay clarísima y esa toma de diferentes empresas de medios de comunicación, ¿tú realmente crees que tienes un espacio, una persona como tú que dice, como dices tú, yo puse las cosas negro sobre blanco, ¿tiene espacio o no tiene espacio? Porque tú dices es abrir un debate, pero mientras debatimos sí y no, seguimos los ciudadanos teniendo cada vez menos, ¿no?, ventanas por las que realmente recibir y información, pues eso, equilibrada, ¿no? Hombre, yo tengo un contrato con Mediaset que me une a la empresa que está vigente y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí es cierto que son tiempos en los cuales pues sí ocurren cosas llamativas. A mí sí me duele en el alma haber cogido un programa que hacía un 4 y pico de audiencia y llevarlo al 16 y pico, ¿no? Cuadriplicar la audiencia, ¿no? Y estaba haciendo medias del 13 y del 14% en un canal que tiene una media que es la mitad. Es decir, es un trabajo que además se consiguió de una forma que nadie piense que es de la noche a la mañana, ¿no? Fue un trabajo durante 2 años, de lunes a viernes, levantándome a las 5 de la mañana, analizando
por dónde se puede mejorar, en fin, una labor tremenda para conseguir colocar ese programa líder, ¿no? Y para hacer las cosas lo mejor posible y efectivamente arriesgando, pero arriesgando simplemente con el hecho de contar las cosas que a la gente creía que había que contarle, ¿no? Y en cierta forma por eso se fue sumando cada vez más gente, porque la gente veía que había un chorro de aire fresco. Entonces es duro, muy duro, no solo profesional sino personalmente, trabajar tanto, de forma tan fuerte, y efectivamente que te quiten de hacer ese programa, ¿no? En fin, me río por no llorar, ¿no? Pero es así, es como, no sé cómo explicarte, no le deseo a nadie, ¿no? Porque se puede vivir momentos en los cuales quitas a un presentador porque no tiene audiencia, porque ha hecho una crítica determinada que no se ajusta a la verdad y tiene una condena por mentir, o este tipo de historias, ¿no? Pero no, ¿sabes? Ni una condena por mentir, ni una querella por mentir, ¿sabes? Audiencia líderes. Entonces, claro, que pase esto, que te quiten de hacer un programa así, pues es duro. Te aseguro que personalmente es un mazazo bastante fuerte, porque efectivamente te quedas escéptico, ¿no? Pero bueno, hay que confiar, tengo 38 años y quiero confiar en el futuro, ¿no? ¿A ti eso te llegó o te llega realmente por sorpresa? Quiero decirte, como decías tú, llevabas ya, ¿no?, años trabajando para pues eso, pues para que el programa subiese, estabais llegando a la audiencia, porque bueno, está claro en casos incluso, pues mira, Jordi Évole, ¿no?, que empieza realmente a hacer un programa, pasa de un formato a otro y empieza realmente a rascar la superficie, y resulta que empieza a subir en audiencia también un montón. ¿Te extraña realmente en el momento en que te llegó esa destitución? ¿Te extraña lo que pasó realmente una vez que estabas, pues eso, diciendo cosas que al poder no le gustaban? ¿Tú realmente lo encontraste, o sea, te vino como sorpresa o no? ¿O te podías esperar algo así? Seguro que no me lo esperaba ni por asomo voy a esperar yo que me van a quitar a hacer el programa, ¿sabes? Que había habido alguna vez alguna reunión, pero no tantas, te aseguro, en las cuales se había hablado de la línea o no a seguir, eso sí, pero vamos, te aseguro que te quiten del programa, eso, vamos, me parece, si evidentemente me llegó por sorpresa, vamos, ni me lo imaginaba, eso te lo aseguro yo. Y a partir de ahí es cierto que, bueno, lo que quiero hacer es pensar en el futuro, ¿no? Como digo, tengo 38 años, soy una persona trabajadora, me considero una persona además versátil, es decir, no soy una persona que un programa de televisión llevaba haciéndolo 2 años, ¿no? Y si en 2 años aprendí a hacer lo que hice, pues puedo aprender todavía más, ¿no? Y confío en eso, ¿no? Tengo un contrato con la empresa, de cara al futuro de lo que se habla es de preparar un programa para salir en otoño, que puede ser octubre. Bueno, vamos a ver, ¿sabes? Yo encantado de trabajar y de hacerlo además de una forma en la cual pueda expresar bueno, pues las inquietudes de la gente. Esa es mi pretensión. Quiero mirar al futuro, evidentemente sin eludir el hecho de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, que efectivamente sí que hay que prestarle atención. Oye, y confías en, o quiero decirte, yo creo que está claro que la labor que tú llevas, quiero decirte, principalmente como figura pública en televisión, que mueve un montón de gente, ¿tú confías en que haya empresarios o en que, sí, básicamente que haya empresarios y empresas que realmente apuesten por una información un poquito más fidedigna, vamos a decirlo, un poquito más plural y no tan sectaria o escondiendo cosas o no contando toda la verdad? O sea, dices que sí, mirando al futuro. Quiero apostar por ello. Es decir, nosotros durante 2 años yo durante casi 2 años pude estar haciendo el programa, ¿no? Y la gente de mi equipo sigue. Es cierto que yo considero que, bueno, pues que lo que ocurrió pues está muy relacionado con la realidad que vivimos este año, ¿no? Eso es así. Y no olvidemos que este año se reparten unas licencias, que este año hay unas elecciones, va a coincidir todo a la vez, pero durante casi 2 años se pudo hacer un programa como el que hacíamos, ¿no? Por el que entró y salió tanta gente, ¿no? Es decir, un programa en el que de repente una tertulia pasa de ser lo mismo de siempre, del bipartidismo, ¿no? Y no solo viene Rubalcaba o viene Pedro Sánchez o viene Esperanza Aguirre o viene Floriano, sino que viene gente como Pablo Iglesias o gente como Alberto Garzón, ¿no? O Albert Rivera, es decir, que ahí estaban, ¿no? El primer programa que presento yo en el año 2013, pues mira, vino un tal Pedro Sánchez, que no era conocido prácticamente,
un tal Pablo Iglesias, que no era conocido prácticamente, Albert Rivera, que ya era más conocido, Alberto Garzón, que empezaba a salir ya en las teles y demás, ¿sabes? O sea que Pablo Casado del Partido Popular, que en aquella época pues era mucho más desconocido de lo que es ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues quiero decir, yo creo que es un ejemplo de hasta qué punto se apostó por pues por una regeneración en cierta forma que creo que es necesaria, sin evitar que luego viniera gente de más edad. Miguel Ángel Revilla era un habitual, ¿no? Y sigue siendo una persona con la que hablo prácticamente a diario, y es una persona que tiene 73 años, ¿no? Es decir, que por ahí pasaba todo el mundo, y pasaba una monja como Sor Lucía que no se cortaba un pelo, y pasaba pues gente muy variopinta de las mareas, de los colectivos en contra de los recortes en la sanidad, en la educación, en defensa de la hepatitis C, gente que no tenía para llegar a fin de mes, desahuciados, y bueno, pues y luego gente pues que entraba y que decía que las cosas iban bien, o ¿sabes? Gente que también lo considera. Por ahí venía desde el jefe de opinión de ABC hasta la directora adjunta de La Razón, hablo de Jaime González, de Carmen Morodo, a gente como Pedro J. Ramírez, que también apareció, y bueno, Pedro J. que también está pagando lo suyo, en fin. Oye, y bueno, al final, si te tenemos aquí en el Vórtice es porque mi madre te seguía, vamos, en televisión todos los días. Además te siguió en la Feria del Libro, y presentaste ahí en la Feria del Libro, bueno, y has ido presentando La Hora de la Verdad. ¿Y qué nos cuentas en La Hora de la Verdad? Pues mira, de La Hora de la Verdad lo primero que quiero resaltar es, porque la gente me lo está preguntando por el WhatsApp y el Twitter y tal, que el que quiera el libro que lo pida, porque es cierto que hay quien está diciendo que no hay libros en las librerías prácticamente, pues bueno, pues que lo pidan, a ver si se reparte o se hace otra edición o lo que sea, ¿no? Sí. El libro es, yo creo, un buen reflejo de una buena radiografía de la situación que estamos viviendo en España, ¿no? Es decir, el prólogo lo hace Iñaki Gabilondo y ya habla de hacer un periodismo sincero y directo. Y luego abordamos situaciones, bueno, pues como los continuos casos de corrupción que estamos viviendo, que no son sometidos a un juicio. Rato, Bárcenas, Blesa, los seres de Andalucía, Urdangarín, no ha habido un juicio sobre todo esto, ¿no? Y se aborda y se habla de la España también, de esta, en la que hablan de las raíces vigorosas, ¿no? Hasta qué punto la crisis, yo creo que ha sido un timo, porque hay gente a la que la crisis prácticamente pues le ha pasado inadvertida, y hay otros que han sido o despedidos, o han recortado su sueldo, o tienen miedo a perderlo, o han visto cómo sus hijos iban de España para trabajar, o están trabajando por 500 euros, en fin, esta España de nuestra, ¿no? Por no hablar de todo lo que ha ocurrido con el sistema de bienestar, ¿no? Recortes en la sanidad, en la educación, los desahucios, en fin, son realidades que se cuentan con gente muy amena de leer, con la que yo hablo, pues gente como Miguel Ángel Revilla, Sor Lucía Carán, Antón Losada, Pedro J. Ramírez, gente como los nuevos políticos que por primera vez son entrevistados en un libro, es decir, pues Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Alberto Garzón, Irene Lozano, y luego gente ya pues muy variopinta y de distintos ámbitos, ¿no? Desde gente como el doctor Marciano Sánchez Baile, que habla de lo que ha ocurrido con la sanidad, del que lleva un montón de años, ya su padre era médico con un burro que iba por ahí por las urdes, ¿no? Atendiendo a la gente, y ha vivido todo lo que se ha producido con la sanidad, a lo que ocurre con la justicia, que lo cuenta Elpidio Silva, o lo cuenta el juez Bosch, que es el portavoz de Jueces para la Democracia. En fin, es un libro que yo creo que es interesante para entender de una forma entretenida y amena lo que está ocurriendo. Y luego nos hablas ya, y vamos cerrando porque ya estamos ahí con el tiempo apurado. Dices en el futuro, en octubre, la posibilidad de un programa. Y dices que además, bueno, pues que tú eres flexible, quiero decirte que bueno, que no quieres o no te encasillas solo en un tipo de programa. ¿Qué podríamos esperar tuyo en octubre? ¿Dónde podríamos esperar verte? Sí, a ver, yo hablo de versátil en el sentido de que en la vida, mira, he hecho hasta deportes, ¿no? He empezado haciendo radio en Soria y te tocaba hasta llamar al supermercado para hacer publicidad del precio que iban los tomates, que te lo contaba la que estaba allí en el supermercado y te informaba, ¿no? Es decir, que me ha tocado hacer muchas cosas. Ahora bien, no hago cualquier cosa. Eso está claro, que no voy a hacer cualquier cosa, y que tengo muy claro que prefiero antes estar haciendo otro tipo de historias que a lo mejor tengan menos repercusión, que pues hacer algo que considere que no es lo que se ajusta a mi perfil, ¿no?
eso lo tengo clarísimo. Lo cual no quita para que bueno, pues piense que ahora mismo de lo que estamos hablando es de preparar un programa sobre actualidad, por supuesto, y es la idea que tenemos para salir en otoño, ¿no? Es lo que ha dicho la empresa, y nosotros hemos preparado un proyecto, y el proyecto ahora tiene que aprobarlo el canal, y la idea es, ya te digo, empezar a trabajar ahora en septiembre ya para salir en octubre, ojalá sea así. Esa es la intención, y eso es lo que ahora mismo pues puedo decir, ¿no? Y mirar al futuro, y de la misma forma que te puedo decir que estoy agradecido a la empresa que me dio la oportunidad de hacer un programa así, y que luego evidentemente pues lamento y me entristece que me quiten de hacer un programa así, ¿no? Pero bueno, pues no quita una cosa para la otra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y a partir de ahí, con 38 años, mira, yo ayer veía compañeros de deportes que he tenido hace mucho tiempo, y en la vida se puede hacer hasta información deportiva si hace falta. Es decir, que hay determinadas informaciones que no voy a hacer, pero hay otras que me gustan, y sigo tocando la guitarra eléctrica porque tuve un grupo de rock y me encanta la música, y en fin, en la vida se pueden hacer tantas cosas. Lo importante es tener salud y, bueno, poder tirar hacia adelante y esperar efectivamente que todo sea por el bien de, como yo pongo en las dedicatorias de los libros últimamente, salud y libertad, ¿no? Que haya salud y que tengamos libertad para hacerlo. Bueno, pues a ver si es verdad que nada, ha sido un placer desde luego tenerte aquí con nosotros, y nada, Jesús, que muchísimas gracias, lo dicho, por estos minutos que nos has concedido. Suerte, te esperamos ver en octubre ahí de nuevo en televisión, y de nuevo a ver si haces un programa, pues eso, como el que tenías vamos, crítico, vamos a llamarle crítico, porque la gente al final dice, es que hacía un programa crítico. Bueno, que informes de verdad, de forma plural. Que muchísimas gracias. Lo que decía antes, sí, la crítica es muy necesaria y muy sana. Se hace en pos de que las cosas mejoren, ¿no? Criticar es la mejor forma, o cuestionar lo que está mal es la mejor forma de mejorarlo, ¿no? Siempre que se haga de una forma, pues, evidentemente, pues, sensata, ¿verdad? Y proporcionada a la realidad, siempre que uno no se invente nada, y siempre que uno, pues, tenga capacidad de poner los puntos sobre las íes, que es lo que hay que hacer. Hay quien considera que el que critica es un antisistema, o está al margen de la sociedad, o es un incendiario, en fin, este tipo de cosas. Populista, que es otra cosa que se dice ahora últimamente, ¿no? En fin, pues eso. Yo creo que estamos muy necesitados de crítica, y sobre todo muy necesitados de que la crítica tenga después unas consecuencias de mejoría, no de quitar al que critica. Efectivamente. Que muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros, y enhorabuena por una iniciativa como esta, que creo que es un ejemplo de que se pueden hacer muchas labores informativas en estos tiempos que corren. Muchas gracias y enhorabuena. Venga, pues un saludo, muchas gracias. Bueno, pues esta era la entrevista con Jesús Cintora, que nos ha concedido pues unos minutos. Tiene agenda ajetreada, vamos, ya le hemos pillado casi saliendo corriendo a otra reunión. Así que, bueno, pues eso, que muchísimas gracias a él por habernos concedido estos minutos, y que contaros que no sepáis de, pues eso, ya lo he dicho, de su salida de las mañanas, el programa de las mañanas de la 4, y que contaros eso, ha escrito un libro que se llama La Hora de la Verdad. Y, hombre, pues eso, como siempre, recomendable la lectura, por lo menos, bueno, pues eso, para tener una referencia de un insider, podríamos decir, ¿verdad?, de lo que está pasando realmente en este país. Bueno, lo que está pasando en este país y lo que está pasando en el mundo.
Si es que estoy reorganizando aquí mi cabeza, estoy reorganizando y reestructurando el pensamiento, porque realmente yo creo que es la clave de la cuestión, ¿no? Estamos ahora mismo en agosto, hoy este programa es del 24, ¿no? Estamos ya 25 de agosto, que ya no sé ni en qué fecha vivo, y quedan un montón. En este caso Jesús hacía referencia, pues fijaros, al reparto de las licencias de cadenas de televisión, de canales de televisión. Llegan las elecciones, que aunque parezca que no están condicionando absolutamente todos los movimientos empresariales, políticos y también de medios de información. Y parece que, bueno, que no pasa nada, parece que aquí ya se ha acabado la crisis, parece que en este año, después de las elecciones, va a ir todo estupendamente, cuando en realidad, cuando ves la prensa y lees la prensa y te informas, ves los movimientos que se están produciendo fuera del país, pues en económicos, a nivel político, a nivel geoestratégico, a nivel lucha entre esas diferentes, ¿no? Entre esos diferentes potencias, países, esos movimientos de influencia, pues eso, geoestratégica, te das cuenta de que a pesar de que estamos viviendo justo en la calma que viene antes del huracán, Estamos intentando terminar y vamos a hacerlo así. Vamos, os pedimos disculpas porque en este agosto nos hemos tenido que al final tomar un poquito de descanso, porque la verdad que llevábamos una tralla importante en los últimos par de meses. Pues habíamos pegado ahí un empujón muy potente justo para este agosto, pues básicamente ir en crucero, a ralentí, y ahora pues volver otra vez a partir de septiembre a meter caña y volver otra vez con información, entrevistas y análisis pues interesantes. Interesantes sobre todo porque llegan las elecciones, y estas elecciones que se van a intentar atrasar todo lo posible, pues van a venir muy reñidas, y los participantes pues nos están dando muchas sorpresas después de todo lo que está pasando en Grecia. Aquí en España tenemos pues eso, sorpresas. La gente se está quedando muy desconcertada, sobre todo aquellos que teníamos una serie de ideas muy claras sobre cómo combatir los intentos por parte del poder, vamos a llamarlo así entre comillas, del poder, los intentos de llevarnos en una dirección, de continuar con la agenda que ya llevan, que es la desestructuración completa, el desmantelamiento de una forma que se ha entendido de vivir, la desaparición de la clase media, el desmantelamiento, por supuesto, de todo tipo de servicios sociales, la radicalización, vamos a decir así, ¿no? El darwinismo social al que estamos asistiendo, que es eso, ni más ni menos, pues pegarle un último empujón, y se han tenido que cuestionar mucho las cosas, pues en base a pequeños movimientos que ha habido, pequeñas batallas que se han luchado, por ejemplo en Grecia, y pues eso ha servido para en un momento dado poder que se hiciesen pensar, o que hacerles pensar, ¿no? Que esto no era tan fácil y que se parase la maquinaria de la pisonadora. La reflexión que quiero hacer es básicamente, fijaros si solamente con el hecho de que haya aparecido un presidente, un partido, en este caso fue Syriza y Tsipras a la cabeza en Grecia, si solamente con la aparición de ese movimiento, de ese partido, de esa persona, diciendo que iba a echarle un pulso a aquellos que encabezan este movimiento de darwinismo social, todo lo que ha sucedido, si solamente con ponerte frente a ellos se ha producido un terremoto y han empezado a moverse fuerzas poderosas para aplastar a aquellos que sencillamente, en vez de dejar de correr, se habían dado media vuelta y se habían parado y habían dicho, venga, os vamos a ofrecer resistencia. Solamente lo habían dicho y sencillamente se habían parado. Si todo eso ha traído una oleada tan brutal como la que ha traído, como la que hemos visto,
pues imaginaros si de verdad consiguiésemos una ciudadanía consciente que dijese hasta aquí hemos llegado, basta, y vamos a tomar pues 3 medidas sencillas. Auditar la deuda. Una vez que esa deuda esté auditada, vamos a pagar aquello que sea legítimo, aquello que realmente debamos de pagar. Y el resto, pues ya veremos lo que se hace con ello, seguramente no pagarlo. Si además se le dijese vamos a parar ahora mismo aquí todo lo que son, vamos a parar todo lo que es o todo lo que ha sido el desmantelamiento de los servicios públicos, de todo aquello que ha sido público, sencillamente para ver quién y por qué hay que privatizarlos y si esa gestión privada iba a ser mejor o no, es decir, parar las privatizaciones, auditar la deuda. Vamos a tener un diálogo serio e interesante con el Poder Judicial y vamos a crear realmente, vamos a proponer, hacer propuestas en las cuales se separe ese Poder Judicial, a la vez que a nivel político se abre un debate sobre la ley electoral y sobre realmente la representatividad de este sistema. Y inmediatamente después, sin salirse de la OTAN, sencillamente uno empieza a cuestionar y también a echarle el freno a esas políticas que está haciendo a la cabeza, por supuesto, Alemania, de la Unión Europea, junto a Estados Unidos, de quemar y junto a sus aliados, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita, quemar absolutamente todo el terreno por el que pasan, mandando a sus secuaces estos de Al-Qaeda, ISIS, ISIL, y sencillamente decirles que nos vamos a replantear las relaciones con la Unión Soviética, China y otros países BRICS. Solamente con eso, con esas 4 medidas, con esos 4 puntos, solo con eso creabas un terremoto que se venía abajo todo el edificio que estos darwinistas sociales están intentando construir. Sencillamente parabas el darle la vuelta a la tortilla. Claro, para eso necesitas información, necesitas gente informada, necesitas sobre todo, porque a través de esa información necesitas gente consciente de las maniobras que, por supuesto, iban a venir, maniobras orquestales en la oscuridad, que iban a venir, pues eso, en la oscuridad y que iban a venir al frente, es decir, esos grandes medios de comunicación que, por supuesto, deberían de empezar a mover la maquinaria para aniquilar cualquier tipo de convencimiento, convencer a los ciudadanos de que en realidad están muy equivocados, de que hay que seguir por el mismo camino, y luego todo lo que vendría, los movimientos, por supuesto, políticos y empresariales por detrás de presión para hacer que aquellos líderes, como en este caso fuese Tsipras o como fue Varoufakis, para aquellos líderes políticos que se atreviesen a plantar los pies en el suelo, pues barrerlos del mapa. Total, que no sé si es demasiada información, demasiada reflexión, demasiado farragoso lo que comento, pero yo lo veo súper sencillo, como siempre comentamos desde aquí, desde el Vórtice. Es sencillamente apoyar a unos líderes que realmente tengan las cosas claras, y si los líderes no lo tienen claro, si los nuevos partidos políticos no lo tienen claro, las bases y la ciudadanía tiene que hacérselo llegar. ¿A través de qué? Pues a través de los medios que tenemos ahora mismo para comunicar, es decir, pues podcast, radio, redes sociales, artículos en diferentes medios realmente autónomos, independientes o bueno, pues eso, realmente alternativos, y hacerles llegar que estamos convencidos y que tenemos claro cuáles son los puntos que queremos que ellos defiendan. Eso lo digo por si acaso esos líderes no lo tienen claro, que hay veces que parece que no lo tienen claro. Y aparte de decir los puntos que tenemos claro que queremos cambiar, léase por ejemplo esa ley electoral, ¿por qué va a tener que aparecer el Partido Socialista y el PP más tiempo que ningún otro en televisión, cuando ya conocemos perfectamente qué es lo que hacen? Es decir, presentar un programa que luego incumplen porque dicen que se han encontrado con una presión que no conocían y que por lo tanto no pueden seguir. Vaya, hombre, hay otros partidos que también lo han hecho. Bueno, pues eso,
ya que les conocemos, ¿por qué van a tener que tener más tiempo en televisión? ¿Por qué van a tener que tener más subvenciones estatales y que no sean sus afiliados los que les mantengan? ¿Por qué van a tener que ellos poder negociar de forma, como ya hemos visto, fraudulenta todo lo que es economía o las relaciones empresariales y el desarrollo empresarial del país? ¿Por qué no imponer ya o proponer ya de una forma válida esos referéndums vinculativos? Pero aparte de todo esto, luego hay que tener algo muy claro, y en eso, por ejemplo, bueno, pues hay que es admirable la labor que hizo en su momento, que estaba haciendo con este programa, Las Mañanas de 4, Jesús Cintora. ¿Por qué no además ya también proponer, aparte de eso, de esa información, por qué no decirle a la gente que hay un momento en el cual, si estás convencido de tus principios, si estás convencido de tus objetivos, ¿por qué no convencer a la gente también y animarla a que aguanten, a que sean un poco más estoicos y luchen hasta el final por aquellos principios y aquellas ideas que consideran innegociables? Parece que hemos aprendido, o parece que somos, no sé, niños o infantiles, y que somos incapaces de mantenernos constantes frente al tsunami, frente a la avalancha que nos echan encima los medios de comunicación, y parece que nos perdemos siempre en la maraña, nos quitan un poquito el faro que teníamos de referencia, y parece que en ese momento, o parecería que en ese momento que nunca hemos tenido nada claro, ¿no? Si para algunos se cae Podemos, o se cae Syriza, o se cae quien sea, parece que están perdidos y que no tienen ya norte, cuando en realidad no eran ni Syriza, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni el partido de la Falange Española, ni el PP. No eran la referencia, no eran realmente el objetivo o aquello por lo que luchaban las personas. Luchaban, o supuestamente se luchaba, o luchamos, por unos objetivos, unos ideales, una utopía que no son esos otros grupos, que no son los grupos políticos, que realmente ellos sencillamente son aquellos que te prometen allanar el camino para llegar a tu objetivo. Bien, pues si se cae abajo, se cae del caballo aquella persona que te supuestamente facilita llegar a tu objetivo, sigue luchando por tu objetivo. En fin, aquí es hasta donde quería llegar. Quería llegar a esta idea, a la idea de luchar hasta el final sin decaer por aquello que tú consideras tu objetivo principal. Y no quiero, en fin, tampoco quiero ensalzar a las alturas, ¿no? de héroe a Cintora, pero en fin, él lo ha dicho, ¿no? Oye, yo quiero hacer información, que me dejen hacer información plural, que me dejen hacer información veraz, y no soy ni un incendiario, sencillamente estoy contando la verdad. Pero da la casualidad de que en los tiempos en los que vivimos, y eso lo digo yo, pues parece que la verdad es la peor, o el peor de los males. Hay gente que no está acostumbrada a oír la verdad. Bueno, pues eso, vamos a ver si conseguimos una sociedad, una ciudadanía que tenga los objetivos claros, si conseguimos explicarles o explicarte desde el principio, desde la base, qué significa auditoría de la deuda y lo que significaría una quita, una negociación de esa deuda. Vamos a hablar de lo que es realmente la separación de poderes y de lo que implicaría separar a ese poder judicial del legislativo y el judicial, lo que supondría realmente unos jueces independientes que metiesen en la cárcel a aquel legislador o aquel ejecutor que ha hecho mal. Hablemos de lo que es realmente representación, de lo que es una democracia representativa, de lo que realmente es democracia y lo que es participación, una democracia participativa de la ciudadanía. Y hablemos de lo que son esas leyes en las cuales se parapetan
los partidos y las cuales cambian cuando les da la gana, con alevosía, ¿no?, y nocturnidad en los meses de agosto, pues hablemos de eso, de esa ley de financiación, de esa ley de financiación de los partidos políticos, hablemos de esa ley electoral que impide la llegada de nuevos partidos, impide el cambio porque fomenta el que se parapeten, pues eso, en la trinchera los que ya están ahí. Si tuviésemos, por ejemplo, para empezar, esas 4 ideas claras y unos partidos que realmente defendiesen y realmente allanasen el camino para llegar a ese fin, pues la cosa cambiaría de forma radical. Y a esa misma gente que apoye esos puntos o esos nuevos partidos o esas nuevas posibilidades, habría que decirle que tuviese un poco más de agallas y un poco más de convencimiento, que hiciese más sus deberes, y que así seríamos capaces, y ellos serían capaces, de mantenerse sobre el caballo a pesar del huracán, a pesar de los ataques de aquellos que te quieren seguir llevando al mismo punto, que quieren utilizar el darwinismo social para hacerte desaparecer, para justificar que solamente los mejores sobreviven en las peores circunstancias y que solamente los mejores tienen el derecho a sobrevivir y a vivir en este planeta, que solamente los mejores, lo que ellos consideran los mejores, tienen el derecho a liderar, y que el resto debemos de ser borregomatics, borregos que sencillamente sigamos como buen rebaño al líder. Claro, ellos no te hablan de que enchufan a sus hijos, pagan la mejor educación para sus hijos, cambian las leyes para favorecer sus partidos y favorecer con el nepotismo a aquellos que les rodean, que además fomentan, y ya lo vemos, la corrupción a nivel empresarial y financiera para cumplir sus objetivos y apoltronarse, y eso por supuesto no es libertad y no es evidentemente la adaptación de los mejores al medio. Eso es corrupción, y es, en fin, hacer trampas. Bueno, espero que os haya gustado la entrevista, un programa en agosto, finales de agosto, que servirá para iniciar una nueva serie ya en septiembre de programas muy interesantes con Novoa, denuncia de Novoa, y de Martina, que es presidenta de Hipotecas Basura UCI. Un nuevo programa con Novoa. Tenemos un nuevo programa con Antonio J. Mayor, en el cual vamos a analizar principalmente esos cambios de puntos en los diferentes programas electorales de diferentes partidos y lo que se viene a nivel político. Vamos a tener nuevas entrevistas con gente en Estados Unidos. En este caso vamos a intentar conseguir a Schaefer, el cual es muy comentado por Springman, por ser jefe de Able Danger, el programa que tenía en su punto de vida a Bin Laden y que fue en dos momentos diferentes interrumpido por la Casa Blanca. Se le prohibió el eliminar a Bin Laden, declaró frente al Consejo y a la Comisión del 11S, y luego evidentemente por eso fue eliminado de la carrera militar. Y tendremos más y más y más programas muy interesantes, eso sí, a partir de, ya te digo, septiembre. Así que nada, estate al loro, que llegamos de vuelta aquí en el Vórtice con más y más información y a ayudar, lo de siempre, con las pildoritas a la gente a tener las ideas claras, por lo menos 4 principios claros, ¿eh? Un saludo, hasta pronto, muy pronto. Eagle, we got you now. It's looking good, over.
Ready to go? We now have had confirmation of loss of signal from Apollo 11. Apollo 11 is on the far side of the moon. Neil, you are dark on the rock. Mission is a go.